Muy buenas, qué alegría nos da nuevamente el poder llegar con estos estudios hasta el lugar desde donde usted nos pueda ver. Después de una pausa de 3 semanas debido a la festividad, a la cita de Pesaj, que tuvimos un estudio de 2 semanas y luego una semana de descanso, por lo que en nuestro país se conoce como la Semana Santa. Pero bueno, estamos de vuelta aquí con mucha alegría, con gozo en el Señor y contentos de retomar el estudio de Gálatas. Antes de iniciar, quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo, si usted está viendo en vivo, esta tarde de sábado. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube y Facebook y usted tiene toda la libertad de compartir este estudio con quien usted desee. Pero también si usted nos ayuda a darle like a nuestra página o a darle me gusta al estudio, ya sea en Facebook, también le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recordando que allí en nuestro canal de YouTube, de youtube.com/Visión de Fe Mixco, también tenemos muchos estudios que pueden ser de interés de usted, como de citas de la Biblia. También tenemos la introducción al Nuevo Testamento, a la introducción al Evangelio, que realmente es una trayectoria histórica, teológica por toda la Biblia. Y también esta carta del estudio de Gálatas, en donde hoy pues tendremos el penúltimo estudio y pues hay una cierta alegría, pero también un poquito de nostalgia de ir ya acabando, y espero que estos estudios hayan dejado en usted tanto como lo están dejando en mí. Le invito a verlos de nuevo. Tenemos pues esta oportunidad y luego la próxima semana pues ya terminaremos de ese viaje que hemos hecho de verso a verso y haremos un breve resumen de las razones principales por las cuales esta carta se escribió. Con esto en mente, yo quiero invitarle a orar por revelación del Señor, pero también quisiera hacer una oración específicamente por una familia muy querida en nuestra congregación, la familia Rodríguez Mejía. Esta semana el padre de esta familia, Marco Vinicio, partió de esta habitación, está descansando en el Señor y ha sido un golpe duro para nosotros como iglesia, pero también tengo en mi corazón el llevar a su familia en oración, y que usted me acompañe, lo agradeceré mucho. Padre que estás en los cielos, llegamos delante de ti sabiendo, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, el Señor Jesús, y dándote gracias por cada bendición que hemos recibido a lo largo de estos días, de estas semanas. Tenemos 2 motivos de oración en esta ocasión, y yo te pido específicamente por la familia de Vini, por Loida, sus hijitas Dani y Sophie, la madrecita, su hermana Mayra, también de Vini, que tú sigas llenando con tu consuelo y con tu paz a esta familia y a cada miembro de la familia Visión de Fe. Y si hay alguien que ha tenido alguna pérdida en estos últimos días, te pedimos también por ellos, aunque no sepamos sus nombres, no sepamos cómo se llaman ni dónde están, pero tú sí sabes, y pedimos también tu consuelo. También quiero pedirte con mucho respeto esta tarde que nos llenes de tu revelación, que tengas a bien abrir nuestros ojos, como siempre pedimos antes de empezar cualquier estudio. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su majestad, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, habíamos empezado entonces en el último estudio de Gálatas a ver el capítulo 6, ¿verdad?
Y para hacer una breve reseña, quiero recordarle que hablamos un poquito acerca del significado bíblico de la palabra espíritu, una palabra que ya latinizada probablemente engendre en nosotros una, una distorsión de lo que la Biblia señala como ruach, ¿verdad? Y entonces esto lo vimos en el último estudio, en la parte 30, y especialmente tomamos el énfasis de la traducción de la palabra espíritu como un ánimo, el ánimo, mentalidad de mansedumbre. Hablamos también un poquito de las presiones y las cargas, ya que todos las enfrentamos, ¿verdad? Y que hicimos una pequeña diferencia entre cargas y presiones ahí porque el apóstol la hace. Le invito a ver nuevamente el estudio para conectarse con ello. Y entonces habíamos leído ya el versículo 6, pero para el tema de este día me gustaría releerlo. Y entonces yo le invito a leerlo conmigo. Gálatas 6:6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que lo enseña. Quisiera recordar entonces, porque este versículo es el que pone el fundamento del contexto para los siguientes dos o tres versículos que aunque son principios universales, nos perderíamos de mucho si no le cargamos este contexto. Y entonces aquí Pablo está diciendo, hay dos personas, uno que enseña y otro que es enseñado. Y pareciera ser que Pablo está exhortando, no pareciera ser, Pablo está exhortando al que es el receptor de la enseñanza que comparta, que existe una responsabilidad de compartir, que es justicia compartir. Y esto nunca debiéramos de verlo a la ligera, porque es una responsabilidad para nosotros. Ninguno nació sabiendo. En mi caso, yo no he nacido conociendo, no he nacido sabiendo, y es mi responsabilidad con mis maestros tener una actitud correcta de compartir con ellos. Por supuesto que Pablo no está diciendo que eso es exclusivamente dinero, pero también por supuesto que está incluido. Pero por otro lado también, yo creo que el apóstol es muy sabio en recordarle al que enseña que no tiene el derecho de manipular la escritura y hacerse valer de este versículo como para generar alguna culpabilidad, crear algún temor, alguna manipulación en las personas para percibir un bien de ellas. Yo creo que la responsabilidad de ambas personas, tanto el que es enseñado como el que enseña, está muy clara y lo seguiremos viendo porque este es el contexto del versículo este tan famoso que lo hemos usado, que aunque digo es un principio universal, lo hemos usado fuera de su contexto, ¿verdad? Y la escritura nos está dando un equilibrio perfecto. Entonces, aquel que recibe la enseñanza debe de saber que generará justicia si comparte. Pero la responsabilidad del que enseña también es de tener una motivación pura en función de compartir y no procurar un aprovecharse, una ganancia, porque el que se encargará de dar el salario, porque el obrero es digno de su salario, será nuestro Dios. Y es en ese sentido entonces que sigue diciendo el apóstol Pablo, y yo le invito a leer conmigo el versículo 7, y dice así: no se dejen engañar, que quiere decir que podemos ser engañados. Y hay muchos casos de engaño en la escritura. Nos puede engañar un hombre, nos puede engañar una mujer, nos puede engañar la serpiente antigua, el diablo. De hecho, el tema del pecado original es algo que se basa en un engaño, en una confusión. Entonces el engaño es real.
y está mucho más presente en nuestras iglesias, en las mentes de las personas, de lo que pensamos. Nosotros mismos pudiéramos muchas veces vivir bajo engaños por doctrinas que a veces no están apegadas a la palabra de Dios. Entonces, debiéramos de procurar la verdad, debiéramos de procurar la revelación de Dios, de las fuentes originales, del idioma original, de los conceptos teológicos originales. Nadie se deje engañar, dice, o no se deje engañar. De Dios nadie se burla, es decir, no podemos, por así decirlo, burlarnos de Dios, no podemos engañar a Dios. Él conoce las motivaciones del corazón. Y es en este contexto que agrega, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Quiero hacer dos conexiones importantes con este versículo. La primera conexión, como ya dije, es que el contexto tiene que ver primero con el receptor de la enseñanza, no con el receptor de la enseñanza, sino con el que está dando la enseñanza. No puede aprovecharse de ser alguien que enseña como para sembrar temor en aquel que tendría que darlo. O sea, es un llamado de atención a las personas que enseñamos la palabra, que nuestra motivación debe ser claramente la voluntad de Dios, la gloria de Dios, el crecimiento de Dios. Y Dios va a cuidar de nosotros, más que buscar algún bien en las personas. La segunda cosa que yo quisiera hacer es que esto se aplica a todo lo que nosotros hacemos y somos. A cómo nos dirigimos a los demás, a cómo nos proyectamos a los demás, porque como decía, esto es un principio universal. Y entonces ya en nuestra vida, si sembramos temor en nuestros hijos para que hagan lo que queremos, vamos a cosechar temor. Y no está bien. Si sembramos manipulación, vamos a cosechar precisamente esto. Al final del día, cómo nosotros nos conduzcamos con los demás, yo menciono el ejemplo de los hijos, de la familia, de la enseñanza, de lo que sea, pero esto es un principio universal, entonces se aplica a nuestros trabajos, se aplica incluso a la forma como conducimos nuestra vida en cada aspecto de ella. Perdón, si sembramos temor, cosecharemos temor. Si sembramos el hecho de intimidar a los otros, manipularlos para que hagan lo que nosotros queremos, para que digan para que piensen como pensamos, no vamos a cosechar bien. Entonces, promovamos la confianza. Promovamos la confianza. Nosotros nos toca enseñar, nos toca proyectarnos, pero también que sepamos que el único que cambia los corazones es Dios. El único que puede guiar al arrepentimiento es Dios. El único que puede guiar al cambio de mente o de mentalidad es Dios. Entonces promovamos la confianza, promovamos la enseñanza de la Escritura, enseñemos la Escritura, pero no es nuestro trabajo hacer el cambio. Eso le corresponde a Dios. Versículo 8. Porque el que siembra para su propia carne, y aquí lo extiende un poquito a un principio universal, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, aquel que para sembrar, para dirigir su vida, se deja llevar por sus pasiones, quebrantando lo que está escrito en la palabra, en la Torah, en la ley del Señor, va a cegar muerte. Por eso nosotros no nos guiamos por lo que sentimos, nos guiamos por la verdad, porque lo que sentimos puede ser la realidad, pero la verdad es la palabra de Dios. No nos enfoquemos exclusivamente en lo temporal, en lo que perece. Sembrar para la carne es sembrar para el ego. Y aquí
es muy importante recordar el capítulo 4, algo que ya vimos en estudios anteriores, en donde hay dos pactos. El apóstol habla de dos pactos. Uno, un pacto de la carne o testamento de la carne, que hereda corrupción, ¿verdad? Cuando el contexto allí es que el fariseísmo entonces estaba haciendo circuncidando por circuncidar sin realmente una circuncisión del corazón y estaba solo cortando carne. Y entonces Pablo ahí nos dice y nos recuerda, usted puede volver y verlo, que esto hereda corrupción, pero y luego está el pacto de la promesa, que ese hereda la vida eterna. ¿Por qué? Porque siempre Dios decidió hacerlo de acuerdo a su fidelidad. Ahora, el versículo termina diciendo, pero el que siembra para el Espíritu, es decir, el que parte para dirigir su vida desde incorporar las promesas de Dios, el que vive incorporando las promesas de Dios, no solo se dedica a hacer los mandamientos de Dios, no solo se dedica a hacer las prácticas, sino que conoce las promesas. Y porque conoce las promesas, las incorpora a su sistema de creencias, ahonda en el conocimiento de la Escritura y las integra a lo que hace. Este es el que está sembrando para el Espíritu y va a heredar entonces la vida eterna. Desde la perspectiva de la Escritura es que vivimos en la Torá del Señor, pero tenemos la promesa de la salvación sin haber cumplido un solo mandamiento, sino por la gracia de Dios. Entonces, enfoquémonos en lo eterno, mis queridos hermanos. Por eso enseñamos los mandamientos de Dios sin ninguna amenaza. No estamos queriendo manipular a alguien, sino estamos enseñando. Los mandamientos de Dios, la obediencia a los mandamientos no engendran salvación, no engendran vida eterna. La salvación viene por la gracia de Dios en su fidelidad que nos llamó, que nos escogió, que nos atrajo a Él con el propósito, ahora sí, y una vez atraídos a Él, podemos entonces vivir dentro de sus promesas, cumpliendo sus mandamientos. Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien porque, o pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y me gusta mucho cómo lo pone, ¿verdad? Si usted está haciendo el bien, y aquí el bien es lo que hemos mencionado, segar, sembrar para el Espíritu, es incorporar las promesas de Dios, juntarlo con nuestras obras, eso es hacer el bien. No nos cansemos de hacerlo. A veces como que no le vemos un resultado, a veces quisiéramos que esto nos han hecho promesas de que debería tener un cambio, pero no olvidemos de que vivimos en un mundo entregado a la corrupción y que la perfección vendrá solo cuando Jesús regrese. Por eso el apóstol señala que a su tiempo, el tiempo es el de Dios y específicamente se refiere al regreso del Mesías. Pero no solamente a eso, sino que Dios hace milagros y en su gracia nos permite vivir mejor, nos permite triunfar, pero no nos cansemos, porque si lo hacemos continuamente, un día lo vamos a cegar. Recordemos entonces que Dios es justo y Él dará a cada quien su propia recompensa. Ni siquiera un vaso de agua, dice la Escritura, se quedará sin recompensa aquí en la tierra. Pero también la mayor de las recompensas la recibiremos en el mundo venidero. Y nosotros lo sabemos. Y sabemos que la gloria, el peso de la gloria que veremos ahora no se compara con la que veremos cuando Jesús regrese. Procuremos
entonces limpiar nuestras motivaciones y partir desde la gratitud. Yo quiero decir y ahondar un poquito en esto porque Dios recompensa. Lo señala en la carta a los hebreos. Dios es galardonador, ¿verdad? Pero no le debe algo a nadie. Lo que Dios nos dé por hacer el bien, nunca se nos olvide que es una recompensa, pero que Él no nos maneja deuda alguna. A veces pareciera como que se enseña en el Evangelio que si usted hace esto, entonces Dios le va a dar esto y casi que le ponen, se convierten en jefes de Dios y no podemos faltarle el respeto a Dios viéndolo como nuestro empleado solo porque Él dijo algo y lo tiene que cumplir. Esa no es una buena actitud para proyectarnos a Dios. El Evangelio lo enseña muy bien y yo quiero leer con ustedes algunos versículos de Romanos 4. Entonces le invito a que me acompañe ahí. Estoy leyendo la nueva traducción de la Biblia, perdón, la Nueva Biblia de las Américas, pero también quisiera decir que la he adaptado para quitar los conceptos que no están bien traducidos. Entonces dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham según nuestro padre, según la carne? Voy a ser un poquito más claro para leer. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué fue lo que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Que si Abraham, dice el versículo 2, fue justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no para con Dios. Leo nuevamente. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló? ¿Qué encontró Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, si él se lo ganó, si se ganó la salvación haciendo obras, tendría de qué jactarse. Es decir, él podría haber dicho, bueno, ¿saben qué? Hay que hacer esto, yo me lo gané y entonces ustedes imítenme a mí. Pero dice, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que sucedió. Y el versículo 3 entonces señala, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y aquí es donde yo le decía que ya corregimos un poquito la traducción. Y Abraham exhibió la fidelidad de Dios. Y recordará usted cuando estudiamos el capítulo 3 de Gálatas, este tema, no lo voy a explicar de nuevo. Le invito, si no lo ha visto, a verlo para que pueda maximizar la comprensión de lo que estamos tratando de decir aquí. Y Abraham exhibió la fidelidad de Dios y él se la contó, o sea, la fidelidad, por justicia. Es decir, que Dios contabilizó que era la fidelidad de Dios lo que iba a salvar, lo que iba a imputar justicia en las personas. Versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. O sea, que si Abraham se hubiera ganado su salvación con sus obras, con su obediencia, entonces Dios le debería, ¿verdad? Dios se lo debería. Si nosotros nos ganamos alguna bendición, entonces Dios nos la debería. Y eso es precisamente lo que Pablo está atacando. Pero al que no trabaja, porque ese es el caso de la fidelidad, de los dones de Dios, pero cree o exhibe fidelidad en aquel que justifica al impío, su fidelidad, la de Dios, no la de la persona, su fidelidad se le cuenta por justicia. Entonces, no nos ganamos algo. No es que no ganamos, nosotros no lo ganamos. Tenemos que cumplir, hacemos los mandamientos y Dios nos recompensa. Pero no es que nos lo deba. No es que Él entre en una deuda hacia nosotros, sino es por su gracia que Él nos recompensa. Y yo pensaba que era importante recalcar este punto acá
precisamente para tener una correcta relación hacia con nuestro Señor de respeto y de amor. Por eso el versículo 10 de Gálatas, volviendo a Gálatas 6:10, dice, así que, entonces, hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fidelidad. Queridos hermanos, queridas personas que me ven, hay que hacer el bien a todos. Eso es la esperanza, la expectativa que Dios tiene al haber puesto su fidelidad en nosotros, al haber puesto su espíritu en nosotros. Él espera que nosotros hagamos el bien, tomemos los mandamientos y los proyectemos por el bien de las personas. Pero más aún, a aquellos que son de la familia de la fidelidad, es decir, aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que han sido restaurados por Dios, aquellos que han sido escogidos por Dios. Por eso es que es importante congregarse. Por eso es que es importante que nosotros sepamos, por supuesto, tenemos una responsabilidad civil hacia nuestro país o donde vivamos, pero las comunidades creyentes, las iglesias del Señor, deben de tener, la iglesia local donde usted se congrega, debe de ser importante para usted. Allí es donde mayormente Dios espera que usted haga el bien. Con los de la familia de la fidelidad es donde Dios espera que usted haga el bien. Y tengo que aprovechar para decir algo que estamos viviendo en el año 2021. Han sido ya más de un año en donde nos enviaron a casa, en el caso particular de esta familia, esta congregación, estuvimos de marzo hasta el último domingo de noviembre haciendo transmisiones por línea y creo que es muy válido conectarse en línea. Y si usted no tiene una congregación, si usted no tiene un lugar donde congregarse, empiece aunque sea a hacerlo en línea. Nosotros le invitamos a ver nuestros servicios en los horarios en vivo los domingos a las 10 de la mañana para que usted tenga la oportunidad de tener una familia de la fidelidad, una familia de la fe, una iglesia donde congregarse, aunque no pueda asistir. Estamos en un tiempo en donde el Internet es una bendición para acercarnos a todos, para ser más unidos, y es nuestro esfuerzo también en crear una comunidad cristiana que lo pueda hacer tanto presencialmente como virtualmente. Estamos trabajando en ello y yo le invito a unirse, le desafío a ser parte de ello, bien acá o en algún lugar donde Dios lo guíe. Quiero leer el último versículo que vamos a leer el día de hoy, que es el versículo 11. Bueno, vamos a ver, quizás lea el 12 si llego a tratar, a explicarme bien o satisfactoriamente con respecto del versículo 11. Así que leamos el versículo 11 porque entonces Pablo hace un cambio de tema. Verso 11. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Hasta el momento, Pablo tiene a un copista, a una persona escribiendo lo que él está dictando. Él está bajo la inspiración de Dios, bajo la inspiración divina, y está usando todos sus talentos, sus pensamientos, la inspiración de Dios. Esto es palabra de Dios, viene, se posa sobre él y él empieza a hacer la carta de Gálatas. No sé en cuánto tiempo la hizo, puede que sean un día o semanas o meses, pero lo que sí es cierto es que él tiene a alguien que le está copiando. Y aquí hay un versículo muy interesante porque dice que en este momento Pablo le dice al escritor, al copista, por favor, hazte para un lado, voy a escribir yo. Estas letras van de mi propia mano. Pero me llama mucho la atención que él lo defina así. Miren con qué letras tan grandes les escribo. No es que el copista estuviera
haciéndolo en una fuente tamaño 12 y Pablo le dice a 7 para un lado, yo lo voy a hacer en fuente 20. Esto llama demasiado la atención. Pablo se está refiriendo aquí a qué letras. Y yo pienso que esta pausa aquí que él hace pudiera muy bien ser una referencia al alfabeto o alefato, sería quizás más correcto, hebreo antiguo, y podría también ser una evidencia de que el Evangelio fue escrito en, en arameo, ¿verdad? O hebreo, y luego se tradujo al griego. Me explico. En el mundo antiguo no existía en griego una letras grandes y unas letras pequeñas, pero en hebreo sí existía un lenguaje que se conocía como las grandes letras, y este era el hebreo antiguo. Pero eso también hay que explicarlo, porque lo que tenemos que saber es que el hebreo como tal no tiene caracteres propios de su idioma. Si usted busca una Biblia y busca, por ejemplo, la traducción del Antiguo Testamento original, usted se va a encontrar con un hebreo cuadrado. Y este hebreo cuadrado, que son palabras construidas en hebreo, lo que se habla en hebreo o lo que se hablaba en hebreo, pero esta es una escritura prestada del arameo. Estos caracteres que vemos que escriben en hebreo son caracteres arameos que cuando Judá regresa de la deportación babilónica, ellos traen esa escritura. Ya Esdras viene y usan los caracteres arameos que tienen las mismas consonantes habladas que el idioma hebreo. Quizás esto sea un poquito difícil de explicar, pero yo quiero darme a entender muy bien con usted. El idioma hebreo no tiene caracteres propios en su escritura. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo escribió Moisés? ¿Qué escribió Moisés? ¿Cómo escribió David los salmos? ¿Cómo escribieron los antiguos escritores de la Biblia antes del exilio? Los profetas. ¿Cómo escribieron? Ellos escribieron en un idioma fenicio que tenía los mismos caracteres. La Biblia fue escrita con caracteres fenicios, pero que ellos tomaban los caracteres y los hacían sonar de acuerdo a los, valga la redundancia, sonidos del lenguaje hebreo. Pero el hebreo en sí mismo no tiene caracteres escritos. Ellos toman los caracteres fenicios y escriben entonces bajo la inspiración de Dios las historias y todo lo que está registrado hasta Esdras. Estos caracteres fenicios eran conocidos en el mundo antiguo como las grandes letras. Así se le conocía. Por eso es muy probable que Pablo está de alguna manera escribiendo con caracteres fenicios en hebreo o en arameo un mensaje que luego posteriormente fue traducido al griego, que luego fue traducido al latín, porque ese es el orden que lleva, y que después fue traducido a muchos otros idiomas, incluyendo nuestro idioma castellano y los idiomas actuales, el inglés, el catalán, el español, el francés, el portugués, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer un resumen, el hebreo se escribió con dos tipos de caracteres distintos. Antes del exilio, con caracteres fenicios que Moisés y los escritores del Antiguo Testamento toman para escribir en caracteres fenicios el idioma hebreo, ¿verdad? El idioma hebreo que tiene los caracteres
Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etcétera, 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 que era como se hablaba el hebreo. Después del exilio, los que regresan de Babilonia regresan con los caracteres del idioma que se hablaba en Babilonia, que es lo que se conoce como el arameo. Algunos le llegan a decir hebreo antiguo. Al fenicio le han llamado paleohebreo, pero eso es un error. Eso es un error arqueológico. Y entonces hemos de entender que el hebreo bíblico no tenía caracteres y presta los caracteres fenicios, que se conocen como las grandes letras, y después de esto presta los caracteres arameos, que se conocen como el arameo cuadrado, le llaman. Y cuando decimos entonces que la Biblia fue escrita en hebreo, estamos diciendo que fue escrita en los caracteres fenicios u arameos, lo que se hablaba en hebreo, lo que se hablaba en hebreo. Quizás algo que lo pudiera ilustrar un poquito mejor es, por ejemplo, en nuestro país. En nuestro país hay más de 20 lenguas o dialectos que son de las etnias de nuestro país. Por ejemplo, en el área donde mi papá nació, ahí se habla el idioma Mam, esto es Quetzaltenango. En el departamento de Quiché, y solo hablan mucho el quiché. Yo sé algunas palabras en quiché, por ejemplo, me sé la palabra vaca, que es huacash. Entonces, si tomamos la palabra vaca, que es huacash, le ponemos una W, A, Tua, y luego una K, otra A, huaca, y luego una S y una H, huacash. Eso sonaría como la palabra quiché, que significa vaca. Pero no estamos escribiendo en quiché, estamos escribiendo con los caracteres latinos, estamos escribiendo en español cómo sonaría la palabra huacash en castellano. Algo así es lo que los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, registran en el Antiguo Testamento, y esto arroja una posible prueba de que el Nuevo Testamento fue escrito o fue pensado. Definitivamente arroja una prueba, esto es irrefutable, que fue pensado, que fue concebido en una mentalidad semítica, que probablemente fue escrito en arameo y que de ahí fue traducido al griego. Pero también, siendo honesto intelectualmente, no tenemos un solo manuscrito que sea más antiguo que los manuscritos griegos que se tienen hasta el día de hoy, que siguen siendo los más fiables. Los manuscritos griegos fueron y siguen siendo los manuscritos más fiables de la revelación del Nuevo Testamento. Pero esta es nuestra propuesta en esta iglesia, en estos estudios, que a pesar de que esos están en griegos, están pensados en bien sea hebreo o arameo, porque sus escritores vivieron, hicieron teología, pensaron teología, hablaron la teología en el idioma semítico arameo o bien hebreo. Y si queremos desempacar correctamente el mensaje original, correcto del Nuevo Testamento, debemos de aprender que aunque está en griego, hay que leerlo como le leería un judío del primer siglo, no un judío de ahora, no un judío de la Edad Media, un judío del primer siglo que sabría muy bien todos los términos que ahí se dicen. Y esa ha sido y es siempre nuestra intención. Y por eso era muy importante para mí hablar de este versículo, nuevamente leerlo y que usted lo pudiera conectar, porque esa ha sido siempre
la finalidad de este estudio de Gálatas, leerlo con ese prisma, leerlo con ese lente que acabo de decirle. Y entonces creo que voy a dejarlo acá, ¿verdad? Voy a dejarlo acá para ya no entrar más en un siguiente versículo y lo dejamos para la próxima semana. Pero solo recordar entonces, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano, ¿verdad? Agradecemos su sintonía, estamos tan contentos de estudiar la Escritura juntos y le acompañamos le invitamos a acompañarnos siempre en este viaje. Hacemos una oración. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu salvación, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por siempre abrirla para nosotros y que la próxima vez que la enseñemos quizás abras algo más. Gracias por lo que has abierto hoy para nosotros. Oramos para que tú estés y tu revelación esté con cada uno de los que nos sintonizan. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos entonces el día de mañana en nuestro servicio en la plataforma de facebook.com/Visión de Fe Misco. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.